el derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh. Bueno, contarles un poco más de la actividad también en relación con el Cabildo. Lo que estamos nosotros haciendo es las entrevistas a las agrupaciones que decidimos juntar, ya que eran varias las interesadas también en participar, y nosotros también realizamos un proceso de convocatoria a las que conocíamos. Lo que hicimos fue agruparlas también por una temática que creíamos que tenían en común, y tomar una parte de lo que se conversó en el Cabildo de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, organizado el 10 de noviembre del año pasado. Se nos ocurrió entonces juntar estas agrupaciones y con una temática que se conversó en el Cabildo, traer estas dudas, estas preguntas, observaciones, reflexiones que se generaron en torno a esa temática y proponérselas como, vamos a decir, motor de conversación para las agrupaciones. Pasamos entonces a nuestro próximo bloque de entrevistas. Muy agradecidos de tantas organizaciones que se han acercado y aún más agradecidos que hoy contamos con presencia de la Asamblea de Artistas de Villa Alemana, la Asamblea Cultural de Quilpué y la Asamblea de Socios de la Excárcel, que ellos han tenido un papel fundamental en que podamos desarrollar este evento acá, para que nos cuenten un poco su trabajo. Bienvenidos a Gabriela, Camila, Demian, Luis, Nelson, Fran, Romina, Nico, Denise. ¿Estamos todos? Bueno, les comento. Sí, muy agradecido también por verles acá, todas las organizaciones. Hay una parte que nos parece muy interesante del trabajo que vienen haciendo, sobre todo en cuanto a las conversaciones que hemos tenido durante el Cabildo y en todo un proceso de sistematización de lo que fue el primer Cabildo de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Hay una palabra, un concepto que se nombra muchísimo, que es territorialidad. De ella devienen un montón de reflexiones, visiones, pensamientos, contradicciones, posturas. Entonces, a medida que también les invitamos a que cuenten un poquito de la propuesta que tienen, también hay una parte que nos interesa saber es cómo vienen tejiendo toda esta vinculación territorial, desde dónde la vienen construyendo, incluso sus experiencias quizás positivas, quizás negativas, o complicaciones, trabas, puntos de apoyo que han encontrado en lo que es la vinculación territorial dentro de su agrupación. Hola, yo soy Romy Simon, vengo de parte de la Asamblea Cultural de Quilpué, donde estamos un grupo de trabajadores que trabajamos por el arte y tenemos un escrito que me gustaría leer, que es parte de un boletín que hemos venido desarrollando en diferentes intervenciones. Somos un grupo de trabajadores por el arte de la comuna de Quilpué y estamos realizando intervenciones en distintos espacios de la ciudad para abrirnos al diálogo y conversar, pensando cuál es la ciudad y comuna en la que queremos vivir. Estamos conscientes de que el diálogo se abrió en medio del estallido social frente a la sociedad de consumo que ha carcomido todos los aspectos de la vida humana, dejando de lado aquello que justamente nos constituye como especie. Nos pronunciamos con asco y rabia ante los agentes represores del Estado, que han abusado y siguen abusando de nuestros compañeros, familiares y amigos. Sin embargo, y a pesar del dolor en que nos encontramos por quienes están siendo víctimas del terrorismo estatal, no solo en las manifestaciones callejeras, sino también por quienes se encuentran en situaciones de máxima precarización en su cotidiano, siendo excluidos de salud de calidad, educación igualitaria, pensiones dignas, vivienda al alcance de todos, jornadas laborales que permitan un buen vivir, acceso a la cultura y a la entretención, etc. Pensamos que este tiempo es un momento único para recobrar el tejido social del que se nos ha despojado históricamente como país, con miras a la construcción de una sociedad más justa, más libre y más feliz. Arriba los que luchan. Eso somos Asamblea Cultural de Quilpué. Un poco. Soy Francisca, también de la Asamblea Cultural de Quilpué, complementando lo que dice la Romy y respondiendo un poco la pregunta. Nos autoconvocamos
artistas pertenecientes a distintas ramas, específicamente de Quilpué, fueron igual uniéndose algunas personas de Villa Alemana. Quilpué se entiende también como el Belloto, ¿ya? Con la lógica de, en concreto, activar el barrio, ¿sí? Nuestra vinculación, claro, es entre nosotros, pero también estamos articulados con los vecinos de ciertas localidades de Quilpué, en donde ya hemos hecho acciones un par de veces, por ejemplo, en tal plaza, otro par de veces en otra plaza. Entonces, la idea es que esas acciones se repitan y los vecinos vayan conociendo estas actividades y también vayan empoderándose y tomándose ese microterritorio, hablando de territorialidad. No solamente es el territorio Quilpué. Quilpué no es Quilpué por sí solo. Quilpué es Quilpué porque tiene muchos territorios que lo componen. Y en esos territorios viven muchas personas que quieren hacer de ese territorio su lugar de pertenencia para vivir, que no necesitan quizá bajar al centro o acudir todo el tiempo al centro, de lo que está pasando en el centro, o ir a comprar al retail del centro, activar ese movimiento territorial. La economía también quizá más localizada, ¿cierto? El arte barrial, la cultura barrial, el patrimonio barrial, valorar al vecino, que se conozca al vecino, qué es lo que hace, cómo vive, cómo nos podemos encontrar, ayudar, empatizar. Ese es uno de nuestro gran pulso, ¿cierto? De ir a diferentes lugares entonces para levantar actividades artístico-culturales y hacer micrófonos abiertos y conocer a los vecinos y estar en eso. Además de apoyar también a las otras asambleas y a las otras organizaciones que están súper activas en Quilpué. Nosotros somos una de varias que hay. Y dadas también en este caso las condiciones del territorio, ¿no? Como las condiciones geográficas, las condiciones de gentrificación, ¿cómo se han encontrado ustedes con esta situación y con esta particularidad que tiene el territorio donde están trabajando a la hora de articularlo, de unirse, cómo su geografía y su forma de estar constituida influye a la hora de querer lograr una vinculación? Hola. Le damos la palabra a los compañeros de Villa Alemana para que también puedan, y vamos circulando ahí en un diálogo. Hola, me llamo Demian, yo soy de la Unión de Artistas de Villa Alemana, de la UABA, y es súper interesante ese tema de los territorios, porque los territorios tradicionalmente lo han articulado o como se ha organizado a partir de las juntas de vecinos. La junta de vecinos ha sido como la entidad que se ha, por decirlo así, apoderado de los territorios, lamentablemente con una mentalidad bien tradicional, cerrada. Si hay que disputar algún proyecto, que sean cámaras de seguridad, como que siempre tienen hacia ese lado. Nuestro trabajo como UABA ha sido ir a territorios que tienen una especie de resistencia o activación paralela a la Junta de Vecinos, y junto con la Junta de Vecinos realizar actividades en estos sectores. Hemos tratado de hacerlo de la forma más suave y no ir al choque con las juntas de vecinos y decir, este territorio que están ocupando ustedes, que curiosamente a veces la Junta de Vecinos dice, no, esta cancha es nuestra. Si ustedes quieren hacer algo nos tienen que pedir permiso a nosotros, si no es ilegal, y que eso se ha repetido en nuestras actividades que hemos hecho en plaza o cancha. Entonces tenemos que articular con la Junta de Vecinos. Paralelamente hay un grupo de personas que está activando en varios territorios y que hacen la convocatoria. Hemos hecho días con programas de teatro, cuentacuentos, música, danza, y hemos también realizado semanas de talleres donde se tenía la posibilidad ya de realizar talleres de tejido, de teatro, de taller de bicicletas también. Y eso ha sido nuestro trabajo en los territorios, tratar de llegar ahí donde se está activando y también hacer ese trabajo paralelo con la Junta de Vecinos, que realmente ha sido bien tedioso porque las juntas de vecinos te dan la lata de 3 horas, 4 horas de reunión para decirte sí, pueden hacer acá, ocupar nuestra plaza. Y todo el rato te están repitiendo que no quieren que
que sea como una protesta, que los vecinos, las vecinas estén asustados, asustadas. Curiosamente también en este trabajo que hemos hecho de ir a los territorios y conversar con la gente que está activando y paralelamente con la Junta de Vecinos, nos hemos dado cuenta que la Junta de Vecinos tiene muy poca representación, exactamente, que a veces son votadas por 10 personas, por 20 personas, es votada una Junta de Vecinos y que la Junta de Vecinos corre sola, que no hay una segunda opción, una lista B, sino que es la lista que hay que votar solamente. Entonces los territorios también estamos tratando de incentivar, de ocupar este espacio de juntas de vecinos o de activación vecinal para que podamos ocuparlo de forma más libre y poder llevar también nuestro mensaje de despertar. Sí. Hola, mi nombre es Camila. Yo también quería hablar sobre eso. Resulta que Villa Alemana tiene la mayor cantidad de adultos mayores en comparación con otras ciudades del territorio. Y no, igual es súper difícil porque siendo adultos mayores tienen una historia atrás que ellos ya vienen heridos por lo que ya había pasado en dictadura, entonces son demasiado cuadrados, es como muy difícil cuando ellos tienen una postura que son demasiado cerradas, tratar de llegar a ellos. Y eso nos ha pasado en todo el territorio de Villa Alemana, tratar de activar que nosotros, claro, nuestro enfoque en realidad más que nada fue porque todas las personas que querían marchar o protestar por la convergencia social llegaba acá a Valparaíso o a Viña, pero allá en Villa Alemana se quedaban las familias que también querían protestar, pero no iban a venir para acá a arriesgar a los niños, entonces nosotros empezamos a activar el territorio justamente para las familias, haciendo marchas familiares, intervenciones culturales, también allá artísticas, para la familia, para los niños, que es también una manera de manifestarse, pero más pacíficamente. Perdón, hola. Hola de nuevo. Ahí sí. Bueno, somos de la asamblea de la ex cárcel. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? ¿No? Con un poco de... Me repite la pregunta, por favor. No, básicamente contar un poco que nosotros estamos en un proceso de fortalecimiento y apertura de esta asamblea, ¿no es cierto? Como esta es una asamblea autoconvocada que digamos sus orígenes datan desde el año 2000, cuando se empezó a recuperar este espacio después de que dejó de ser cárcel, digamos, y desde ahí que entre el 2000 y el 2010, ¿no es cierto?, fue mucha actividad de autogestión, de ocupación, digamos, de este espacio y también de diálogo entre la sociedad civil y el Estado para darle un uso, ¿no es cierto?, público y sociocultural. En ese sentido fueron 10 años que yo creo que marcaron mucho el sentido de este espacio, como que también son el origen y el alma del legado, ¿no es cierto?, que en los años siguientes ha tratado de mantener esta asamblea. Después del 2011, cuando se reabre, ¿no es cierto?, con toda esta institucionalidad que está vigente hasta el día de hoy, ha sido mucho más difícil que la comunidad local, ¿no es cierto?, no solamente del sector de la cultura, sino que en realidad nosotros igual apelamos a una comprensión de la cultura no solo como lo que tiene que ver con los conocimientos, con las prácticas artísticas, ¿no es cierto?, sino que entendemos que también el trabajo, la producción, las dinámicas dentro del hogar, ¿no es cierto?, todo está sujeto a la cultura, ¿ya? Entonces, más que trabajar desde las políticas culturales, nos planteamos desde una cultura política, ¿no es cierto?, acorde con los tiempos, y ha sido difícil, ¿no es cierto?, en estos 10 años como trabajar un poco contra la corriente de la institucionalidad del parque, ¿no es cierto?, como básicamente sin un espacio, yo creo que nos permita sentir que hay una autodeterminación y hay una vinculación potente con el territorio desde este espacio recuperado, básicamente. Entonces desde ahí es que nos planteamos y que estamos, bueno, les podemos contar más para no acaparar tanto, pero desde ahí que nos estamos planteando en lo que viene como formas de activar, ¿no es cierto?, y de potenciar la recuperación, la ocupación de este espacio por parte de la comunidad local
y ojo que no solamente de los artistas o de gente que se siente que trabaja en el sector de la cultura, sino que de todos que se sientan convocados a que este espacio es nuestro, pues, es del territorio para la autodeterminación también. Bueno, compartir un poco para también abrir y por dónde está yendo. En el Cabildo salieron un montón de cosas, pero esto que plantean me lleva a como un debate que apareció bastante entre el artista que a veces está como afuera de las cosas, como el artista que va a la comunidad o que viene de la comunidad o que aporta a la lucha o que tiene que salir a la calle, como a veces como si el artista estuviera fuera de lo que pasa o dentro de lo que pasa. Entonces creo que fue una reflexión igual que nos atravesó a todos de cómo desde nuestro quehacer nos involucramos con la comunidad o el territorio que habitamos. Entonces un poco creo que me parece interesante para disparar cómo cada agrupación está viviendo este trabajo de desde lo artístico, si se quiere, desde lo cultural, promover o incentivar o reencontrarse con lo comunitario, ¿no? Voy de nuevo. Creo que lo que pasó en Quilpué específicamente es que, bueno, muchas personas que trabajamos en el área artística estábamos vinculados con la comunidad de alguna forma, pero separades. Acá lo que pasó es que nos conocimos. Y era impresionante ver cómo me iba caminando personalmente a tomar el metro y siempre veía al Denis en la plaza y no tenía idea que era poeta y que era el Denis que ahora conozco y que lo veo todos los viernes en las asambleas que hacemos y que estamos ahora trabajando por un objetivo en común. Entonces, hemos estado vinculados, pero como te digo, sin un foco un pulso tan fuerte y realmente sí, la reflexión de, no sé, creo que de un tiempo hasta antes del estallido social, el trabajo de los artistas, de las artistas, les artistas estaba súper, por mucho que quizás se quisiera trabajar hacia afuera, estaba bastante cerrado. O sea, como, no solamente hablando como de espacios físicos, como siempre en una sala de teatro, en un centro cultural o en una sala de ensayo, practicando sus cosas. Había quizá una utopía de relación con la sociedad real. O sea, quizá una que otra agrupación quizá estaba realmente involucrada, trabajando con los vecinos, con el barrio, activando, tomando el quehacer artístico no como una élite, no desde ese lugar. O sea, porque se empezó a transformar en eso. Acá en Chile está complejo ese tema de que el artista tiene que estar metido dentro de un teatro o haciendo encerrado, no sé, adentro de un centro cultural. También, sí, hay muchos y muchas que trabajamos afuera, pero igual eso era como el general. Pero con esto es una explosión maravillosa de volver, por ejemplo, a Lemebel, a Andrés Pérez, a Víctor Jara, o sea, los artistas que realmente trabajaron en su momento también y también a raíz de un conflicto social importante, trabajaron desde ahí, del mismo barrio, con los vecinos, con las vecinas, activando y llevando ese arte tan elitista, por decirlo, esa calidad a la calle. O sea, las cosas se pueden mezclar. O sea, creo que puede haber un cruce súper interesante de lo que quizá era, lo que la utopía del arte de calidad, no sé, con lo que pasa en la calle, con lo que puede seguir pasando. Oye, complementando lo que decía Francisca, solamente cortito, o sea, redescubrimos que existe la calle, que existe el territorio, y nos descubrimos nosotros como pobladores, no solamente como artistas, sino además somos padres, somos pobladores, somos vecinos, somos consumidores. Entonces, yo creo que ya no es cosa de sentirse solamente artista y escribo y ando en esta parada que está allí, sino también reencontrarse no solamente con el territorio, sino lo importante fue reencontrarse con el quehacer diario. Y eso es súper importante para poder también involucrarse y estar y estar compartiendo la realidad que estamos viviendo también con todo el territorio y todos juntos, y reencontrarnos. Bueno, Uava
surge como también una respuesta a eso. Es la Unión de Artistas por Villa Alemana. Es como eso, ese fue el nombre que surgió. En un momento fue convocar a los artistas de Villa Alemana. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes? ¿A dónde? Llegamos todos a la Plaza Belén y éramos más de 100 personas. Y entonces ahí nos reconocimos, y habían cineastas, y habían muralistas, y habían escritores, y entonces esa efervescencia de encontrarnos con tus pares y después separarnos en comisiones en la misma plaza, en el mismo momento de la efervescencia, y decir, a ver, ¿cómo es? Optimicemos esto, hagámoslo como hemos aprendido a hacerlo. Una pequeña pregunta. Dale. ¿Cuáles fueron las comisiones que se armaron así intuitivamente? Rápidamente fue cómo era la relación con el municipio. Primero fue en lo laboral, o sea, saber cómo es tu relación, como la danza, cómo es el folclore, cómo es... Porque Quilpué tiene una suerte que Villa Alemana no tiene, porque Quilpué tiene un alcalde que de alguna manera se ha vinculado con la cultura y ha hecho en el territorio más aporte. Es que en Villa Alemana el contraste es muy grande. En Villa Alemana no existe eso. La parrilla que se hace en Villa Alemana es solo con fondart. No se compra nada de cultura. Las personas que trabajamos en cultura, si vamos a ofrecer nuestros productos de calidad o no, según quién, pero todos tratamos de ser lo más prolijo y de hacer las cosas lo mejor posible. Sin embargo, si no es del criterio o si la persona que está ahí en cultura no conoce, no va a permitir que uno funcione. En Quilpué es lo mismo. Pero Sí, en Quilpué es pero es una exactamente exageración lo mismo. peor porque hay un equipo en cultura en Quilpué que son más flexibles, lo que se ha ofrecido al territorio es diferente, por lo menos la experiencia que yo tengo no es la misma que en Villa Alemana. Bueno, yo creo que a veces... Que ahí eso podemos sí, yo creo que verlo es claramente. pero que lo podemos debatir también porque en el fondo la idea o uno de los objetivos de la Asamblea Cultural es precisamente poder tener incidencia en las políticas culturales comunales. Claro. Ahora, se confunde muchas veces y en Quilpué pasa todos los días y todos los meses y todo el año en que se confunde arte y cultura con evento, con eventismo. Entonces nosotros nos preguntamos y nos cuestionamos, ¿cómo puede ser posible que se traiga Luis Dima y se le paguen 6 millones de pesos teniendo un montón de artistas locales de mejor calidad y que los recursos se están yendo para afuera? ¿O cómo es posible que en las escuelas en Quilpué no se estudie, no se lea a los escritores quilpueínos, no se estudie la historia local de Quilpué, no se enseñe la música de Quilpué? O sea, entonces, claro, yo creo que tendemos de repente a confundir y se ven, claro, eventos y cosas por el estilo. Pero en Quilpué ciertamente está este vacío, Sí. este vacío que tiende a confundir lo que es realmente arte y cultura, lo que queremos entender como arte y cultura y cómo involucramos también a la ciudadanía y cómo la hacemos partícipe, porque nos hemos encontrado en los barrios que hay chicos, gente que quiere participar, que quiere tocar, que quiere mostrar su arte, chicos que escriben, que pintan, que no sé, porque se hacen fotografía. Un solo ejemplo, en Quilpué se hace todos los años, hace 5 o 6 años atrás, sin ningún aporte, un concurso de pintura que se llama In Situ, que lo hace MH, el pintor el MH, que lo hace en la plaza sin ningún, con toda autogestión. Y lo que cuesta también esa autogestión. Entonces el municipio, si no es de su interés, y si no es de su interés político, porque también el arte es político, se margina o se mantienen en la periferia los artistas que tienen o que tenemos una opinión política. Y eso ocurre con muchos artistas, yo creo que en todos lados, no solamente en Quilpué, ni en Villa Alemana. Si quieren pasar para eso. acá. Si querés hagan así. ¿Se escucha? Sí. Hola, soy Ana Karina, soy parte de la asamblea de la comunidad ex cárcel. Los escucho y siento que pasaba esto, que necesitábamos como este espacio de encontrarnos y saber que en todos nuestros territorios sucede lo mismo, que tiene que ver con una estructura institucional y una estructura país. Nosotros, claro, llevamos una lucha que es de muchos más años, que nos hemos ido pasando la posta y ha ido cambiando la gente, pero la lucha sigue siendo la misma, en cómo una comunidad puede incidir en sus propios espacios culturales, cómo podemos estar en todos los espacios de incidencia para tomar las decisiones de cómo se llevan los espacios adelante.
Es una lucha que es dura, una lucha que es súper larga, pero también los artistas y los gestores y cualquier habitante del territorio debe tomar esa posta, decir, bueno, hay otras formas, hay otras orgánicas posibles en donde la administración puede ser una coadministración con la comunidad, pensada para los espacios, para el territorio y construida con el territorio. Dejar esa lógica asistencialista, dejar ese espacio del usuario como artista en donde solamente entramos a un lugar, mostramos nuestra obra y nos vamos sin vincularnos, sin tomar las decisiones de cómo se lleva el espacio. Espacios que son administrados con dineros públicos, con dineros de todos los chilenos. Debemos ser parte de la incidencia del cómo vamos a decidir los espacios, qué es lo que vamos a programar y a quiénes se le va a financiar. Ahí. Bueno, justamente por esa razón, una vez que ya nos reconocimos en Villa Alemana y vimos cuántos éramos, vino la segunda parte que era, bueno, ¿cómo tenemos voz y voto en este asunto? ¿Cómo podemos organizarnos? ¿Qué hay de articulación en esto? ¿Cómo podemos llegar a ser una organización que tenga poder de decir, esto es la política cultural que yo quiero en mi municipalidad, esto es lo que yo quiero o esto es lo que yo puedo ofrecer como trabajador? Para nosotros ha sido muy nutritivo este espacio porque aparte de conocer a los compañeros que ya nos hemos visto en plazas públicas y hemos articulado cosas juntos, también el conocer que esto es como, no me pasa solo a mí, es como cuando uno sabe de las mujeres, esto es algo que el planeta lo necesita. Lo mismo pasa en esto. Más que el estallido social es un basta ya de abusos. Esto está demasiado abusivo. Es tiempo ya de poner límite. Y entonces organizarse y poder vincularse con otros. Nosotros habitamos Villa Alemana, la mayor parte de nosotros trabajaba en Valparaíso. Por ejemplo, la experiencia de este mismo parque. Este parque cultural, que es una hermosa experiencia, tiene postulaciones para distintos trabajos de verano o de invierno. Postulan 300 proyectos, incluso de Limache, Quillota, no sé qué, los que evitamos más adentro. En vez de que esto se permee y que en todo el territorio existan la misma calidad de los talleres o lo que uno pudiera ofrecer a la comunidad. Por eso, al replantearnos como artistas, decir cómo podemos devolver eso al territorio donde nosotros habitamos. ¿Qué tengo que yo ir a hacer a Valparaíso si yo vivo aquí? ¿Qué tal si yo voy a la junta de vecinos y vamos a hacer una escuela de artes y oficios, pero en las juntas de vecinos? Y es lo que hicimos. Y entonces empezamos a articular entre nosotros, ¿qué sabes hacer tú, qué sabes hacer tú ya? ¿Qué estás disponible tú, qué estás bien? ¿Y cómo lo hacemos? A la gorra, listo. Y nos vamos a la gorra. Y ha sido una manera de poder financiar y de quebrar y no estar esperando, porque si no, de aquí a que hagamos los estatutos y que tengamos voz y voto, y después de que no sé qué, la plataforma que construya la edificación, pasamos ya 50 años más. Sí, creo, acá se me ocurre que hay una parte que es bastante diferente entre sus agrupaciones. La diferencia de que ahí en Villa Alemana, Quilpué, es una organización con una activación que no tiene un espacio físico concreto. Como que, claro, está la plaza, el territorio, está el espacio público. A diferencia acá de la agrupación de los chiquitos que sí tienen un lugar más específico del trabajo. Entonces, en realidad es más como esta edificación dialoga realmente con el territorio y realmente se vuelve parte del territorio y no se vuelve una célula desconectada de su contexto. Y en el caso de ustedes es cómo generar ese tipo de espacios dentro de una situación muchísimo más grande. Entonces, se me ocurre ahí que hay un entrecruce, o sea, están abordando la misma problemática pero desde lugares muy diferentes y a la vez tienen como esa misma necesidad y esa misma como ese mismo llamado por el cual sostener la actividad, que tiene que ver con esto, con el territorio, pero el territorio abordado desde el territorio como zona a desde el territorio como una edificación. En esa línea también les quería como preguntar, porque nos van contando algunas acciones que fueron haciendo, como por ejemplo, pero que estaría súper interesante, acá tengo unos fanzines, por ejemplo, que están buenísimos, como cuáles son estas acciones que están haciendo dentro, como cuál fue su recorrido, digamos, de actividades que fueron desarrollando en cada territorio. Acá los chicos, por ejemplo, esta Feria Libre es un ejemplo de acciones, pero... En Villa Alemana es cierto eso, que nos falta un territorio, y el territorio cultural, que son teatros, lugares de eventos que debería pertenecer a los y las artistas, está ocupado por poderes políticos, y que cualquier instancia que uno tiene que pedir una sala de teatro
tiene que ir a una oficina municipal y no hablar con un artista directamente que podría comprender de esa forma. Específicamente cuando comenzamos, después del 18 de octubre, queríamos llevar el arte al espacio calle y al espacio marcha. Articulamos las primeras 2 semanas llevando música, llevando intervenciones dentro de las marchas, cuando todavía no se articulaban tanto las comparsas o otras formas de muestra de expresión artística en Villa Alemana. También queríamos llevar los lugares a los territorios. Todos los territorios son diferentes. Hay territorios que articulan en plaza, hay territorios que articulan arriba del cerro, hay territorios que están articulando en la calle o en una junta de vecinos. Y todas esas cosas son también bien diferentes. Creo que como Guava, como esta unión, hemos tenido algunos espacios, algunos centros culturales donde hemos hecho la asamblea, pero hasta ahora no tenemos como esa unión centrada, es decir, esta es nuestra casa. Tenemos una familia, eso sí, bien grande que queremos cuidar, pero todavía esa casa está distribuida en todos nuestros territorios, que también con nuestros hermanos y hermanas de Quilpué, del Belloto, del Limache y de toda la gente de acá de Valparaíso que se está levantando, nos identificamos con este gran territorio en el que vivimos todos y todas. ¿Tú querías decir? Sí. Perdón. Ya, dela nomás. Como Asamblea de Quilpué tomamos una decisión al comienzo porque se nos acercaron algunas personas del municipio para saber si podían apoyar de alguna forma lo que estábamos haciendo. Nuestra decisión fue no. Nuestra decisión es ser independientes y autogestar el pulso que nos mueve y no prescindir, no necesitamos los espacios que ellos nos ofrecen. Nosotros queremos activar los barrios, las plazas, a los vecinos, las vecinas. No nos importa ni siquiera la plaza Eugenio Rengifo, que es la plaza municipal, ni siquiera el teatro. Ya es como no estamos en ese lugar como asamblea cultural, ya. Por ahora, no sé qué va a pasar más adelante, no sabemos, pero por ahora estamos ahí. Y tenemos un lugar en el cual nos reunimos todos los viernes a hacer nuestra asamblea, en donde sacamos el limpio lo que hemos hecho y programamos lo que va a venir, y eso es un lugar físico concreto en el centro de Quilpué. Ahí tenemos como una casita chiquitita que nos acoge para hacer las asambleas, pero luego son las plazas. La calle, se van repitiendo los lugares. Así, no pedimos autorización ni nada. Nosotros, en una de las actividades que nosotros tuvimos, pintamos un mural con Soy Astromelia, que es una de nuestras muralistas de la Guava, y ella pintó una frase súper linda que dice: nosotros ganamos cuando nos encontramos y nos encontramos cuando despertamos. Generalmente después, antes del estallido social, con suerte saludaban a los vecinos la mayoría de la gente, y ahora nos encontramos todos. Independiente que nosotros nos unemos en casa para hacer las reuniones, nuestro trabajo siempre va a estar en la calle. Siempre va a estar o educando a través de talleres o a través de asambleas, conversatorios, o en las marchas, activando, apoyando el movimiento social, apoyando a las diferentes organizaciones que están en Villa Alemana, porque nosotros somos una de las organizaciones. Hay asambleas territoriales que se están convocando en todo el territorio de Villa Alemana, pero nuestro trabajo, yo creo, siempre va a ser en la calle, con nuestros vecinos, apoyando a los vecinos, viendo qué es lo que les falta a los vecinos, cómo podemos nosotros atribuir desde nuestro arte. Siempre va a ser así. Creo que eso es lo que nos unió, el amor a nuestros vecinos, en realidad, no solamente a nuestro arte, sino a ver cómo podríamos lograr que este Chile cambiara, porque no es un cambio político solamente, no es un cambio cultural solamente, es un cambio de vida. Es un cambio de vida para todos nosotros, de salud, para la cuestión de la AFP, es un fraude total. Todo es algo que nos estaba dañando, que nos venía dañando desde hace muchos años y que ya era basta de decir basta. Pero ¿qué venía después de eso? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de construir. Son redes, de una red tremenda de puras personas que van a apoyar y que van a ayudar a toda la gente, a todos los vecinos, a todo Chile en realidad. Sí. Acá desde Nico, de la ex cárcel. Claro, en el caso nuestro es distinto, efectivamente, porque cómo se plantea la territorialidad en un espacio como la ex cárcel, ¿no es cierto?, con su infraestructura, y desde ahí, básicamente nosotros hemos reflexionado sobre cuál es el alcance de este espacio,
porque obviamente de alguna forma traspasa como su locación específica en la ex cárcel, por ejemplo, e incluso en Valparaíso, porque yo creo que este espacio sí convoca, sí interesa, sí afecta en la vida de otras comunas de nosotros. Tratamos de pensar en la bioregión de la Concagua. Entonces, también cómo pensarnos también fuera de las lógicas centralistas, ¿no es cierto? Y eso igual, obviamente, es difícil. Ejercicios, básicamente, hasta ahora que estamos explorando, tienen que ver, bueno, ejercicios que van desde la acción directa, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, el 2018, que fue la toma de este espacio por un poco más de 50 días que estuvo tomado y que efectivamente fue un ejercicio potente de democracia directa y de gestión colectiva de un espacio de estas características, ¿no es cierto? Pero también estamos apostando por instancias precisamente que de alguna manera hagan de este lugar más una plaza o más una calle, ¿cachai? Como por ejemplo la Feria Libre, por ejemplo las ollas comunes, por ejemplo la jornada de salud comunitaria que tuvimos en una primera instancia de la revuelta para atender quizás y generar espacios de contención a gente muy afectada por la violencia y la represión del Estado. Entonces quizás por ahí estamos viendo formas de activar. Y aprovecho un poco la pregunta para hacer la invitación también aquí a las compañeras y compañeros de las otras asambleas, pero también a la gente que esté escuchando, ya sea aquí mismo en la excárcel o a través de la radio, de que nosotros ahora estamos en un proceso de conformación de comisiones, ¿ya? Estas comisiones que abordan distintas temáticas socioambientales, género y disidencia, soberanía alimentaria, etcétera, son básicamente canales para ir como participando y activando esta asamblea concreta de la excárcel, ¿ya? Nosotros, si bien estamos dialogando con la institucionalidad de acá, planteando la posibilidad de que el Estado o el poder público tenga un rol facilitador y no obstructivo, ¿ya? Tampoco tenemos ningún miedo a la autonomía, a la autogestión y como a los horizontes que tengan que ver con la autodeterminación en el territorio, ¿ya? No creemos que en este momento sean excluyentes. A nosotros, sinceramente, como asamblea tampoco es realista que nosotros, por ejemplo, nos podamos hacer cargo logísticamente de un espacio así. No en estos momentos, digamos. Entonces, no nos estamos planteando desde esas problemáticas que ahora no son reales o contingentes para nuestra realidad, pero sí queremos hacer la invitación de que básicamente también las iniciativas, por ejemplo, asambleísticas, políticas no partidistas, básicamente la política que se plantea desde lo comunitario, desde lo territorial, también encuentren aquí un espacio para venir a plantear sus actividades, ¿no es cierto? Y que a través de la asamblea sepan que nosotros vamos a tener otro tipo de respuesta y vamos a tratar de canalizar esa energía, yo creo que con un sentido mucho más en común con las inquietudes que ustedes puedan traer, que es lo que podría llegarles desde parte de la institucionalidad oficial del PCDB, digamos. Entonces, en ese sentido es como la invitación a dialogar y como a colaborar. Y obviamente que si quieren también ser parte de comisiones o parte de la asamblea, nosotros precisamente estamos ahora articulándonos y organizándonos para poder permitir que esa experiencia sea lo más, digamos, como nutritiva posible para todas las partes. Sí, encuentro muy bueno el tema de como sobre todo resaltar que ambas son agrupaciones que están actualmente activas y que sobre todo son, además de contenedoras de propuestas que les llegan, también son generadoras de propuestas. Entonces, como para resaltar esa parte del generar y del crear que están manteniendo como con mucho ahínco, me interesa como un poco, sin intención de coartar, pero sí con intención de concluir un poco la entrevista acá con ustedes, es cómo hacer para que las personas que están escuchando, que se interesen, se puedan comunicar con ustedes para esto, para seguir generando o para de repente, no sé si les interesa como replicar la forma que están teniendo ustedes de trabajar. Eso nos parece que es una parte muy importante del levantamiento social que está sucediendo, que es la transmisión del conocimiento y de los saberes y la no apropiación de las ideas
Creo que eso es como clave, ya que, por ejemplo, los sistemas de armado de cabildo, de encuentros, de asambleas, son todas información que empezó a circular libremente y que nadie dijo, no, la asamblea nuestra se hace así y es la única que trabaja así. Es como, no, hay maneras y cada uno toma la suya, genera la propia en cuanto a su contexto y la comparte con ánimo de que eso se replique y que se vuelva a generar esta cuestión como ya con la frontera cada vez más difusa. Entonces los invito y las invito a que nos compartan, nos cuenten cómo la gente puede acercarse a ustedes y sacarse más dudas y traer propuestas y hasta incluso, hasta en el mejor de los casos, hasta sentarse y traer el cuestionamiento propio de la organización para ver cómo esto se puede retrucar y se puede como mejorar todavía más. Bueno, por la parte de Asamblea Cultural de Quilpué, les damos las gracias por este espacio en esta radio local. Me sumo a las palabras de todos y me parece muy bonito escuchar que en todos los territorios estamos como casi luchando por lo mismo y eso es un impulso para seguir y no decaer. La autogestión parece que todos la tenemos como una bandera de batalla, que es como, vamos que se puede, la autogestión es nuestra gran amiga fiel. Y nada, nos pueden encontrar en Asamblea Cultural Quilpué en Facebook, en Instagram también, y mail asambleaculturalquilpue@gmail.com. Y también esas son las plataformas, y también nos estamos reuniendo desde el estallido todos los martes en diferentes territorios, y el martes 10 vamos a estar en la Plaza de Che con nuestra Asamblea Cultural. Indochina es el lugar más allá del ancho mar.